Hola, muy buen día para todos los que se conectan a los canales de la revista Semana y Semana.com. Hoy estamos en una nueva entrevista y nos encontramos con el político colombiano Daniel Reisbeck. Daniel, muy buenas tardes y gracias por atender la invitación de Semana. Buena, muchas gracias, es un placer. Bueno, Daniel, sabemos que tu vida ha tomado unos horizontes, digamos que nuevos. ¿Cómo está haciendo esta labor en el Instituto Cato en Washington? Bueno, pues empecé hace poco y claro, pues primero el Instituto Cato es un centro de pensamiento liberal en el sentido clásico, es decir, libertario en Washington, que se dedica a políticas públicas, al análisis de políticas públicas, y yo estoy mirando sobre todo las políticas de América Latina. Entonces, digamos que estrenamos justo para las elecciones en Colombia y bueno, siempre ocupados con eso y ahora con lo que está sucediendo en Ecuador y bueno, siempre mirando todo lo que está pasando en la región. Bueno, también sabemos que estamos como de estreno con un libro que sacaste hace poco. ¿Cómo está haciendo este estreno y cuéntanos un poco de qué trata? Bueno, así es. Este libro la semana pasada estuve en Bogotá para un pequeño evento. Se llama Viva el capitalismo salvaje. En realidad es una recopilación de columnas que he escrito durante más de 10 años de distintos temas, pero pues muy enfocados en Colombia, la política colombiana, pero también temas específicos como impuestos, la guerra contra las drogas y algunos otros. Y bueno, también tiene un ensayo, un prólogo de introducción. Y bueno, el tema del capitalismo y libre mercado creo que es tal vez el hilo conductor del libro. Bueno, nosotros obviamente toca preguntar por la elección de Gustavo Petro como presidente en Colombia. ¿Cuál es tu opinión de esto y cómo lo ves? Bueno, yo pienso que es un desastre, por supuesto, haber elegido a Gustavo Petro. No es que hubiera habido un candidato que fuera realmente excelente como alternativa, pero pues Petro, siendo Petro, es un desastre, fue un desastre como alcalde de Bogotá, yo lo recuerdo muy bien y por eso, por supuesto, también salió en esa ocasión con una popularidad tan baja. Entonces, fuera de eso, digamos, de sus vínculos con todos los tiranos de la región, en Venezuela, Cuba y demás, están sus propuestas peligrosísimas, como la de acabar con la exploración del petróleo, imprimir dinero, expropiar pensiones y demás. Y ahora es cuestión de si las puede implementar o no. Ingenuamente muchos pensaron después de las elecciones parlamentarias que tal vez el Congreso lograría ser una especie de contrapeso frente a Petro. Obviamente ya no lo es, cayeron todos los partidos básicamente, hasta el Partido Conservador está con Petro, entonces ahora digamos que se vienen unos tiempos oscuros para Colombia seguramente. Lo único que le resalto de optimismo a este momento es que no ganó por mucho y básicamente pues la mitad del país, casi la mitad del país votó por Rodolfo Hernández, que también tiene sus propuestas hasta petristas, pero yo le resalto el hecho de que haya llegado con un discurso de recortar el gasto público, que fue lo que hizo en Bucaramanga, al parecer, y eso asustó tanto a los políticos, a quien hasta amenazó con quitarles las camionetas y los planes de celulares, que movieron toda la maquinaria y todos los votos corruptos y comprados se fueron con Petro. Entonces, hasta ese punto llegó que Petro ganó, pero fue gracias a esa maquinaria y esa clientela. Entonces, lo positivo es tener a mitad del país en contra. La pregunta es cómo hacer sentir esa oposición cuando realmente no habrá oposición en el Congreso. Claro, Daniel, con esto, ¿cuál es su opinión también de que partidos como el Partido Liberal haya llegado y seguramente también el Partido de la U a ser parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro en el Congreso? A ver, en términos ideológicos, el Partido Liberal ha sido de izquierda mucho tiempo, es decir, el Partido Liberal ha sido miembro de la Internacional Socialista, entonces ahí está, la apertura que hubo con Gaviria y supuestamente el neoliberalismo es mínimo. El mismo Banco de la República ha dicho que hoy en día Colombia es un país más cerrado frente al comercio internacional que hace 20 años, por temas de barreras no arancelarias y otros obstáculos al comercio. Entonces, a mí no me sorprende, pero fuera de eso y de ideología, esos partidos más que ideología tienen sed de burocracia
y sed de contratos. Entonces es normal que el Partido Liberal y hasta el Partido Conservador, acá en el libro de hecho tengo un pequeño capítulo acerca del Partido Conservador en el gobierno de Juan Manuel Santos, en un momento que hubo un cambio de ministerios. Efraín Cepeda, digamos máximo líder hoy en día en el Congreso del Partido Conservador, se quejaba no por cuestiones ideológicas, digamos, cuando decían que iban a construir vivienda gratis, como si cualquier cosa que hiciera el gobierno no viniera, en últimas no se pagara con plata de los impuestos de los bolsillos de uno. Y en ese momento el Partido Conservador se oponía, pero no por el principio, sino porque querían que metieran a sus políticos en el gabinete, en el ministerio. Entonces, ellos solamente piensan en términos de burocracia y de contratos. Entonces, para mí es completamente normal que se estén uniendo a Petro en este momento. Y de esas propuestas económicas que usted habla de Gustavo Petro, ¿por qué le generan preocupación particularmente? Pues, ¿cuál de todas, no? A ver, acabar la exploración petrolera en Colombia es como tener una finca ganadera y decir que no se puede ordeñar más. Es decir, es pegarse un tiro en el pie, y fuera del golpe económico habrá seguramente, si lo hacen, que al parecer lo van a hacer, habrá un golpe fiscal, por supuesto, y también un golpe cambiario, es decir, golpearía el peso aún más, tan devaluada que está la moneda, y en el país, pues desafortunadamente Colombia entra a una presidencia de Petro, el momento más peligroso de la historia reciente, sin una serie de protecciones que sí tenían otros países de la región. Por ejemplo, en Ecuador, lo que salvó a Ecuador de Correa, que era tan autoritario como Petro o como Chávez, fue la dolarización. Entonces Correa trató de regresar a la moneda ecuatoriana, pero no pudo acabar con el dólar porque pues la gente, una vez tiene esa capacidad de compra, no quiere que se la quiten. Colombia no tiene esa ventaja porque los tecnócratas nunca dejaron dolarizar en Colombia, ni siquiera parcialmente, es decir, ni siquiera dejaron abrir cuentas en dólares. Entonces, la ciudadanía en sí entra en esta presidencia de Petro con unas desventajas muy grandes. Otras propuestas de Petro, como la de imprimir dinero para repartir subsidios, pues bueno, eso ya se ha visto en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos y en Europa, donde hay monedas con fuerte demanda a través del mundo, y sin embargo estamos en niveles de inflación no visto en 40 años después de la impresión masiva de hace unos 2 años durante la pandemia. Y bueno, el de expropiar las pensiones también para repartir subsidios es algo que se hizo en Argentina, y esa plata simplemente se esfuma, en vez de estar ahorrada y generando ingresos o dividendos, pues simplemente se la gastan los políticos, y es al parecer lo que quiere hacer Petro. Entonces, como digo, es un momento de sumo peligro para Colombia. Cambiando un poco de tema, Daniel, ¿en qué espectro se siente usted representado y con qué políticos de aquí de Colombia o del mundo se siente como más identificado? En Colombia con ninguno. En Colombia es una vergüenza lo que ha pasado en la política. Y hablemos un poco de la derecha, porque sabemos que la izquierda, en todo el mundo, ellos lo que quieren es controlar el Estado, cobrar impuestos, quedarse con ese botín, y ellos vivir de una manera faraónica y hablar de conceptos como la justicia social, cuando, digamos, los únicos con privilegios realmente son ellos. Pero la derecha ha sido un desastre en Colombia, en buena parte porque se confiaron, se volvieron caudillistas alrededor de la figura de Álvaro Uribe. Pensaban que Uribe siempre los iba a proteger, supuestamente era el muro de contención con el socialismo, y ahora estamos en una situación donde un gobierno uribista no solo le va a entregar el poder a un Petro, sino que también estamos viendo la posibilidad de que Uribe hasta se reúna con Petro, seguramente para negociar asuntos personales más que políticos. El partido de él está completamente reducido y va a ser pues ínfimo en el Congreso realmente. Y más allá de eso no se ve nada. La derecha nunca le apostó a las ideas, nunca le apostó a defender principios como la libertad de empresa, el libre comercio. Al contrario, ellos han estado alrededor de esos monopolios y esos oligopolios que prosperan gracias a estar protegidos por el Estado. Entonces a ellos no les conviene, por ejemplo, competencia del exterior, de multinacionales, que las cosas sean en Colombia más baratas, que sean de mejor calidad, con competencia internacional. No, ellos quieren proteger sus feudos, y la derecha ha hecho eso, y políticamente han pensado mucho más en clientela
y en mantener sus contratos y en sus tajadas del Estado y de la burocracia regional y el presupuesto nacional que defender una serie de principios, y por eso es que estamos en la situación en la que estamos hoy. Y en materia internacional, ¿con quién se siente representado, Daniel? Bueno, en el mundo, digamos, está en una situación bastante difícil. Yo resaltaría en el vecindario la labor de Luis Lacalle en Uruguay. Fue un político que recién electo, no implementó estas cuarentenas draconianas durante la cuarentena, que fue algo que se hizo Duque, algo que no se habla de Duque porque a Duque y al gobierno actual ellos les gusta hablar de lo bien que supuestamente está la economía por lo que está creciendo. Realmente es una recuperación más o menos normal del terrible golpe que hubo durante la pandemia. Y sí, iba a ser difícil, pero Duque, en mi opinión, exacerbó todo con esas cuarentenas absolutamente draconianas e innecesarias que hubo en Colombia, en algún punto las cuarentenas más largas y estrictas del mundo, y eso le propinó un golpe a la economía mucho más fuerte de lo que era necesario. Hace poco en semana estuvimos hablando con Javier Milei, que es esta figura argentina que también dice que lleva las banderas de los movimientos libertarios. ¿Qué piensa de él? ¿Lo conoce y cómo lo considera él? Pues no lo conozco personalmente, obviamente estoy al tanto y pues es la persona que más ha logrado avanzar estas ideas de la libertad, tiene una capacidad de comunicación impresionante y una capacidad para llegarle al votante de a pie única, casi sin paralelos, y es lo que se está viendo en Argentina. Tengo uno que otro reparo con, digamos, algunas de sus propuestas o algunas de las maneras como ve el liberalismo, pero pues más que todo estoy en sintonía y me parece que es una de las pocas esperanzas que hay en América Latina, que se ha girado fuertemente no solo hacia la izquierda, sino a la izquierda dura, carnívora y bueno, de lo peor que es lo que se viene ahora también en Colombia. Y Daniel, pues sabemos que está estrenando Casi que Trabajo, pero ¿en algún momento piensa volver a tener alguna aspiración política, algún puesto electoral en Colombia? Bueno, yo nunca digo nunca, pero como usted bien dice, por ahora acabo de empezar acá en el Instituto Keito, que me parece es una oportunidad fantástica pues para mí, pero también creo que inclusive puedo hacer alguna que otra cosa por el país estando acá. Y bueno, más adelante veremos qué pasa. Claro, ¿y cuál creería entonces que debería ser el camino que debería tener Colombia a partir de ahora? Pues a mí me parece que, como digo, ante esta situación tan difícil, el problema es que no hay realmente oposición política. El uribismo está muy de capa caída. El mismo Uribe está completamente desprestigiado, es el gran perdedor de estas elecciones. Ni siquiera su candidato pudo llevar a primera vuelta, su partido pudo llevar un candidato a primera vuelta. Entonces, digamos que si esa va a ser la oposición, de cierta manera terminará fortaleciendo a Petro, por lo menos en el corto plazo. Entonces, desafortunadamente, yo tampoco creo que las demás instituciones logren resistir, digamos, un intento de establecer una autocracia, que creo que realmente es lo que quiere Petro. Entonces yo creo que tiene que haber una resistencia desde la ciudadanía. Ahora, esto es problemático y por supuesto peligroso, porque normalmente nosotros, los que votamos en contra de Petro, por ejemplo, no salimos a destruir Bogotá ni ninguna otra ciudad ni el país el día después de las elecciones, mientras que la misma campaña de Petro venían amenazando que si Petro no ganaba, de nuevo iban a causar un caos como el que vimos en el 2021 y básicamente acabar con el país. Entonces la pregunta es cómo hacerle sentir a ese nuevo gobierno que entra que sus propuestas, que van a ser impopulares, muchas de ellas, por ejemplo, todas las de subir impuestos, que ya admitieron que es lo que realmente quieren, cuando en campaña decían que no, que solamente iban a ser unos pocos, ahora resulta que no, porque para recaudar 50 o 70 billones de pesos o lo que quieran, van a tener que subirle los impuestos seguramente a todo el mundo. Entonces, eso no le va a gustar a la gente. Y la pregunta es, ¿cómo canalizar eso y hacerse sentir de una manera que realmente los haga sentir incómodos? Porque sabemos que seguramente desde el Congreso y desde las instituciones no van a tener una resistencia eficaz.
Y Daniel, ¿cuáles eran esos reparos que usted tenía contra Rodolfo Hernández, con el ex candidato? Pues el hecho de que Rodolfo Hernández decía al inicio de la campaña que en el caso de una segunda vuelta donde él no estuviera, iba a votar por Petro, y todo lo que decía que admiraba a Petro, pues eso para mí prendía las alarmas. Ahora, como digo, le rescato la propuesta del gasto público. Al parecer en Bucaramanga sí logró sanear las finanzas, y eso es algo que iba a poder hacer desde el Estado y que es necesario, porque es que en Colombia siempre se habla, ¿sí? Ya sea políticos o burócratas, siempre hablan de la necesidad de aumentar el recaudo. Siempre dicen que que hace falta más recaudo, cuando eso es completamente falso. Lo que hace el recaudo aumenta de una manera completamente normal y saludable si uno cree en el crecimiento del recaudo. El problema es que el gasto es completamente desmedido y sobrepasa el recaudo con creces. Entonces, el recaudo hay que dejarlo. Lo que hay que hacer es disminuir el gasto del Estado. Y Rodolfo Hernández, como empresario, al parecer entendía eso, y apenas él hablaba de recortar el gasto, y sobre todo cuando amenazaba a los políticos con quitarles sus privilegios, como las camionetas, pues entonces ahí vimos el giro de toda la clientela y toda la maquinaria y toda la clase política se fue con Petro, ¿no? Porque ellos tenían que proteger esos feudos fuera como fuera. Entonces le rescato eso a Rodolfo Hernández, y también me parece que tenía una propuesta muy avanzada en términos de la droga, por ejemplo, en términos de la marihuana. Él entendía perfectamente que es un tema comercial, que es absurdo que cuando, por ejemplo, acá en Estados Unidos o en otros países, acá en varios estados, es legal la marihuana de uso recreativo, y en Colombia, como decía él, somos más papistas que el Papa, y todavía estamos muy atrás. Y eso no tiene sentido, porque en un momento en los 70, cuando empezó la guerra contra las drogas, realmente la gente se le olvida o no sabe que antes de exportar coca ilegalmente, Colombia exportaba marihuana también ilegalmente, y en algún momento Colombia llegó a suplir hasta el 70% del mercado en Estados Unidos. Ahora, obviamente que no se debe hacer ilegalmente, pero en la medida que Estados Unidos avance hacia una legalización federal, presumiblemente se podrá importar marihuana al exterior. Entonces, eso es una posibilidad gigantesca para la industria colombiana, y Colombia tiene que avanzar en eso. Creo que Rodolfo Hernández entendía eso, mientras que Petro, como la izquierda colombiana, curiosamente, ellos tienen una propuesta de drogas que realmente consiste en mantener el status quo, y una propuesta de sustitución de cultivos que ha fracasado completamente, de cultivos ilícitos. Entonces yo creo que realmente Rodolfo Hernández ofrecía un cambio bastante interesante, y también seguramente por eso es que los políticos se resistieron tanto y se aliaron con Petro, que al fin y al cabo es uno de ellos también. Y finalmente, aunque usted es un gran opositor a Gustavo Petro, ¿qué recomendación le podría dar al presidente electo? Pues mi única recomendación es que no implemente ninguna de las propuestas que tenía en la campaña, y que haga todo lo contrario. Es decir, que cualquier instinto que tenga, que haga todo lo contrario, que deje de decir mentiras, que deje de tener un lenguaje corporal donde claramente en las entrevistas está tratando de esconder algo que produce una enorme desconfianza ante el público, que entienda que los mercados internacionales y los inversionistas no son tontos, y que es natural que saquen el dinero del país ante una propuesta completamente destructiva como la suya. Y por último, le recomendaría que respete la Constitución, que es lo que hay, no es que sea muy buena, pero que por lo menos la respete. A mí me parece que ese cuento del diálogo nacional es un paso hacia una constituyente, que es lo que él seguramente realmente quiere y lo que decía hace 4 años que quería. Eso hay que evitarlo como sea, y pues la principal recomendación es que ojalá respete su palabra y se vaya en 4 años, pero algo me dice que vamos a tener que luchar muy duro para que ese sea el caso. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar en este espacio de la revista Semana, y también muchas gracias a la audiencia que se conecta en los canales de Semana y de Semana.com. Mil gracias.